Hola a todos, soy Alberto Camacho, soy fisioterapeuta aquí en Clínica Cales y hoy vamos a hablar de la ergonomía o de la postura en el trabajo que tenemos que tener, en este caso, en una oficina. La postura de trabajo en una oficina dependerá en muchas veces de qué habitáculo tengamos, qué mesa, qué silla, ¿no? Entonces vamos a hacer como un prototipo ideal de lo que debería de ser. La silla, como vemos, es articulada, tiene que tener esa movilidad de yo poderme desplazar como quiera, que rote y demás. Es decir, una silla que sea la típica del comedor con 4 patas, al final no nos da esas garantías de movilidad o de libertad de movimiento a la hora de un trabajo. Dicho esto, lo que tendríamos que llegar es siempre apoyados bien nuestros pies, ¿vale? Que estén firmes apoyados. Tendríamos que tener un ángulo de 90 grados. Hay veces que la mesa queda demasiado alta y entonces los pies se nos quedan colgando dependiendo de cuál sea la estatura de cada persona. Por lo tanto, un reposapiés nos vendría ideal para que el peso de la pierna no se quede colgando en ningún momento. Con respecto a lo que sería la zona lumbar y la zona dorsal, tendrían que estar bien apoyadas todo lo que sería la espalda, ¿vale? En cuanto a que tenga un buen refuerzo, como que te abrace, por decirlo de alguna manera, la zona lumbar, y que luego cuando yo lleve hacia atrás todo lo que es la zona dorsal, repose todo el peso tanto en una zona como otra y que luego el peso recaiga a nivel de las piernas, de los glúteos y demás. Y por último, que tuviese, si además tiene una zona para la cabeza o para la zona cervical, en la que yo de vez en cuando, pues porque no siempre estoy tecleando, si no, a lo mejor estoy en una videollamada o estoy haciendo algo que tenga que estar viendo, pues que pueda tener mi cabeza reposada en esta postura para intentar tener una alineación de la columna lo más recta posible y que no sufra ninguna estructura. Una vez hecho esto, también deberíamos de tener en cuenta que los reposabrazos tendrían que tener pues el brazo a 90 grados y que yo pueda coger perfectamente lo que sería el ratón a la hora de trabajar o el teclado. Una de las cosas que podríamos hacer para trabajar con los portátiles sería tener un soporte habilitado para lo que sería el portátil y de esa manera elevar todo lo que sería la parte superior del monitor, ¿no? En este caso vamos a usar un bloque de yoga y haciendo esa postura ya vemos que la línea del ojo queda mucho más enfocada a lo que sería la parte superior del monitor y de esa manera podríamos trabajar. Obviamente esto contrae otros problemas que sería luego a la hora de la colocación de los brazos. Por eso siempre nuestra recomendación es usar un teclado y un monitor que vayan separados para no tener que hacer este trabajo de manera conjunta y que se creen esas diferencias a la hora del trabajo de oficina. Por otro lado, a la hora de ya luego colocar lo que sería el teclado, la pantalla y todos los accesorios necesarios para pues, coger notas, un boli, un folio y demás en nuestro trabajo de oficina, lo que tendremos que tener en cuenta es que hay que basarse como en arcos o en zonas de cercanía. Si yo lo que más voy a usar va a ser el ratón lo voy a poner siempre cerca de mí, nunca va a estar tan alejado porque siempre voy a estar como saliendo de la zona en la que es zona de confort, ¿no? De la misma manera, cuando yo tengo un post-it o cuando tengo un boli, tiene que estar más o menos en la zona cercana. Luego, ¿qué podríamos tener más alejado? Pues por ejemplo, podríamos tener más alejado elementos que no vayamos a usar en el día a día o que vayamos a usar menos en el día a día, como puede ser a lo mejor una impresora, pues la podríamos tener en esta parte de aquí, yo me acerco, cojo el papel y luego mi zona de trabajo se limita a ese arco que hemos dicho donde todo queda más o menos cercano.